Siguiendo con lo que nos estás comentando, hablando ya casi de partidas o de temas concretos, ¿cuáles serían, Lidia, los temas más candentes en las negociaciones que están ahora mismo abiertas? Bueno, pues si nos centramos solo, bueno, solo si es que se puede separar en el nivel económico, un asunto clave en las negociaciones es el impacto que tienen los presupuestos generales del Estado en la fijación del techo de gasto de las comunidades autónomas, que son un paso previo a los presupuestos y que, como ha comentado Fran, esto se debería haber pactado antes de incluso de diciembre, que es para cuando tendrían que estar aprobados los presupuestos. Y es que los gobiernos autonómicos, especialmente en las regiones gobernadas por el PP y también desde Cataluña, buscan que este margen de déficit sea lo más amplio posible, pues para tener, pues eso, mucho más margen. Este punto es especialmente importante para Junts, que pide un margen mucho mayor al que ha propuesto el gobierno y lo exige casi como un requisito previo a mostrar su apoyo de cara a los presupuestos. Este asunto, además, se va a ver afectado a su vez con la reforma del sistema de financiación autonómica, en la que también está centrado el Ejecutivo, por lo que, bueno, pues casi que la parte económica y política se mezclan sin poder dividirlas. Como casi siempre esa parte económica y política que se mezclan, y precisamente, Fran, contigo queremos averiguar más sobre la parte política. Aquí hay unas negociaciones que tienen, claro, un contenido económico porque no dejan de ser los presupuestos, pero en realidad las contrapartidas, las cesiones que le piden los socios de investidura a Pedro Sánchez, algunas de ellas casi no tienen que ver con los presupuestos o son más cuestiones políticas. Fran, ahora lo que queremos hacer contigo es que los que nos están escuchando entiendan exactamente qué le pide cada uno a Pedro Sánchez, cada partido político, qué le está pidiendo a Pedro Sánchez para sacar adelante las cuentas. Tú lo has dicho, la aprobación de estos presupuestos bueno, será otra tarea complicada para Pedro Sánchez, porque tiene que poner a bailar a un conglomerado de partidos progresistas, digamos que centristas, conservadores, con los que pactar un documento en el que se refleje pues, la política económica del gobierno para este año, ¿no? De momento, ya hemos dicho, el PSOE no quiere perder a Junts y PNV y ha enfriado algunas propuestas estrella de Sumar, su socio de gobierno, como por ejemplo la aprobación de la reducción de la jornada, que es de la jornada laboral, que es la gran promesa de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta. Esta dependencia de los de Puigdemont, pues digamos que está provocando las primeras grietas en esta negociación para los presupuestos entre los socialistas y Sumar. Si bien forman parte del mismo gobierno, ambos partidos se han de poner primero de acuerdo en las diferentes áreas y ministerios que controlan para consensuar, un anteproyecto de ley que llevar a las Cortes. Por tanto, el proceso de presupuestos podría incluso naufragar antes de llegar al Congreso si no se acercan posturas entre los socios de gobierno. Pero claro, es que si el PSOE, digamos, se acerca más a Sumar, puede perder la confianza de Junts y PNV. Son partidos conservadores, ¿no? Sin ir más lejos, y antes ya lo hemos comentado, ya ha habido este enfrentamiento directo entre Díaz como ministra de Trabajo y Carlos Cuerpo, ministro de Economía, pues a cargo de la reducción de jornada laboral a 37,5 horas, ¿no? Digamos que es un mal inicio de la negociación de las cuentas estatales que vamos a ver cómo se resuelve, ¿no? Pero no es la primera vez que Sumar en los últimos meses se planta y da algo parecido, algo muy parecido a un ultimátum al gobierno. Lo hizo la misma Yolanda Díaz en octubre, días antes de la Dana, al pedir a Pedro Sánchez que abordara ya una reforma fiscal, que sería una condición sine qua non para el visto bueno de los suyos a las cuentas estatales. De hecho, la fiscalidad es uno de los temas en los que chocan ambas formaciones. Con todo y con ello, Díaz igualmente tranquilizó el mes pasado, en diciembre, al decir que habría presupuestos. Dijo, no tengan la menor duda, dijo la vicepresidenta, lo expresó en una entrevista a Radio Nacional de España, en la que reivindicó que los presupuestos, y esto ahora tú, Adrián, lo has dicho, ¿no? Que parece que las propuestas de los partidos tienen más que ver con temas políticos que no con económicos o que les interesa a la gente, pues la vicepresidenta Yolanda Díaz dijo en esta entrevista, reivindicó que los presupuestos lo que tienen que ver mucho con la vida de la gente y que no son politiqueo. Y por eso también se ponen duros, y por eso es importante entender que le dediquemos también espacio a la negociación entre los dos socios del gobierno, porque lo explicaba antes Fran, cuando hemos dicho cómo funcionan los presupuestos generales del Estado. Recordemos, primero deben tener luz verde en el Consejo de Ministros, donde, evidentemente, Sumar también tiene presencia. Eso sí, suponiendo, como dice la propia vicepresidenta, que
habrá presupuestos y que habrá la luz verde como mínimo en el Consejo de Ministros, estos presupuestos llegarán a las Cortes, donde eso que llamamos la mayoría de la investidura, Fran, ¿cómo respira? Porque sabemos que PP y Vox, hombre, lo más seguro es que voten en contra. Pero, ¿qué dice el resto? A ver, vamos a seguir con formaciones progresistas y nos tenemos que fijar en Esquerra Republicana de Cataluña. Su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, dijo hace muy pocos días que ve capaz a Sánchez de prorrogar los presupuestos hasta el final de la legislatura, hasta 2027. Esto lo ha dicho en una entrevista a Ser Cataluña de hace pocos días, en la que volvió a recordar que Sánchez pues tiene más vidas que un gato. Él vino a declarar que su experiencia personal es que cada semana pues, se ha escrito que estaba fuera, que Pedro Sánchez estaba muerto, que iba a renunciar y que esto lleva pasando 5 o 6 años. ¿No? Y como diciendo, bueno, pues Gabriel Rufián confía mucho en, este manual de resistencia del presidente del gobierno. ¿No? Además, Rufián acusó a Junts de tener intenciones xenófobas a la hora de reclamar las competencias de inmigración para Cataluña, como condición o una de las condiciones para dar su visto bueno a los presupuestos. Y avisa que en un futuro los de Puigdemont harán presidente a Feijóo, que eso es una cosa que tarde o temprano va a suceder. Con todo y con ello, Rufián dice que para Esquerra es una condición total un pacto de financiación renovado con las autonomías, no solo con Cataluña, sino con el resto, ¿no? Algo con lo que se puede granjear el rechazo de partidos como la Junta o Compromís, que están integrados en Sumar y que no ven con buenos ojos una financiación singular, que se dice, o mejorada para Cataluña y no para sus territorios, en este caso Aragón y Valencia. Pero bueno, sigamos en Cataluña porque hay que hablar de Junts, que en diciembre recordaréis que Carles Puigdemont, aquí lo comentamos, enfrió las posibilidades que su partido pues, pueda dar apoyo a la propuesta de presupuestos del gobierno. Pidió aquella famosa cuestión de confianza a Pedro Sánchez, que pretende debatir en el Pleno del Congreso. Sin ir más lejos, en febrero se dice que podría admitirse a trámite esta petición de los independentistas, aunque hay que recordar que es Pedro Sánchez quien tendría la última palabra para llevarla a cabo, para dar visto bueno o no, para hacerla o no, básicamente, vaya. Por tanto, esto podría provocar que el debate por los presupuestos se postergara hasta, digamos, casi Semana Santa, marzo-abril, ¿no? Y siguiendo con partidos conservadores, vamos con su homólogo vasco, digamos, el PNV, que ha enviado mensajes, eso sí, más positivos los últimos meses. Y aunque ha votado cuestiones como el impuesto a las energéticas, pues del lado del PP y de Vox, ahora mismo, digamos que los vascos no es uno de los mayores problemas de Pedro Sánchez para sacar adelante las cuentas. Los gelchales, además, desvinculan el caso Ábalos y una supuesta financiación ilegal del PSOE denunciada por De Aldama, y se muestran muy optimistas a la hora de las negociaciones. Si bien es cierto que los nacionalistas vascos podrían enfriar sus posiciones y vender más cara su piel si Sánchez se escora demasiado a la izquierda con los presupuestos. Antes de las fiestas navideñas, eso sí, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dijo que su formación trabaja para que haya presupuestos y se asegure esta legislatura. Y dijo una frase muy curiosa, cito textualmente, abro comillas, si a un gobierno le das una investidura, lo mínimo que tienes que hacer es darle unos presupuestos. Es lo que dijo Esteban ahora en diciembre, que hizo un llamamiento al resto de partidos que votaron la investidura de Pedro Sánchez para que actúen de manera consecuente. El PNV también está abierto a la propuesta de reducción de la jornada laboral de Sumar y llaman a leer la letra pequeña de la medida y a sentarse a negociar, pues a ver qué se puede hacer, ¿no? Y siguiendo en el País Vasco, por último, Bildu informó hace un par de meses que llevaba mes y medio por entonces negociando con el Ministerio de Hacienda los presupuestos generales del Estado, los cuales considera que se aprobarán en febrero. O sea, Bildu, los abertzales, avisan de que se aprobarán en febrero. Maite Azpurúa, portavoz de los abertzales, pues se mostró también optimista de cara a esta negociación con el gobierno.